Hola, ¿qué tal? Estamos con Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey. Jorge, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La vicerrectoría de Educación Continua ha tenido una experiencia muy interesante, yo creo, durante toda esta contingencia de COVID. Es algo que no podemos quitarnos, ¿no? El COVID, la pandemia, está permeando todo lo que hacemos y me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo fue la experiencia de tu área durante esta contingencia? Recuerdo que cuando tomamos la decisión en el TEC de suspender la actividad presencial, eh, no veíamos que esto fuera a ser por tantos meses, ¿verdad? No, Teníamos como una expectativa de un corto plazo, ¿no? Te digo todo esto porque son antecedentes que vale la pena tener, no, porque el 90% de la actividad que hacíamos en el TEC al día 12 de marzo, por ponerte una fecha, de este año, era presencial y sí, claro. solo un 10% era digital. En ese formato digital que conocemos de hace muchos años, por la experiencia que ha tenido el TEC, de los programas autodirigidos, donde tú vas a tu ritmo y es totalmente asincrónico, ¿no? Y bueno, pues era el 10%, lo cual era bueno, ¿eh? Claro, no, 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 sí, Y sí. traíamos la iniciativa de lanzar justamente en ese semestre que acaba de pasar, para antes de junio, un par de programas en una modalidad innovadora para ese entonces que le llamamos Live, que era Learning Interactive Virtual Experience, ¿no? Ok. Teníamos el diseño, el equipo había hecho un gran trabajo de un diseño así específico para combinar todo 100% digital, pero Ujú, combinar lo sincrónico y lo asincrónico, basado en un modelo que tenemos de creación aquí por profesores del TEC que le llamamos Inspira, que ujú. es una adaptación al aprendizaje de adultos. Ah, bien. Entonces, muy interesante. Y todo eso ya se tenía de alguna manera preparado y estaba en ese proceso de esas actividades que haces cuando tienes un poco de tiempo, ¿no? Se viene la pandemia y tenemos que suspender el 90% de nuestra actividad. Imagínate que el 90% de la operación de educación continua se fue a cero Hijo. de viernes a sábado, ¿no? Sí, 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 Entonces, totalmente. Hijo, qué entonces complicado. en ese momento dijimos, bueno, esto no puede seguir así. Ujú, ¿Qué podemos hacer? Desde luego, los programas autodirigidos ujú. requieren mucha producción y Claro, requieren mucho más tiempo de preparación. claro, Entonces claro. dijimos, necesitamos armar nuestro portafolio 100% digital. Esto nos tomó algunas reflexiones, algunas discusiones. Dentro del equipo había gente que se resistía todavía pensando que lo presencial podría regresar en cuestión de tiempo. Ya, ya, Sin ya. embargo, creo que fue una buena decisión decir, a ver, vámonos a modo 100% digital Ujú. y cuando regresemos a lo presencial será mucho más fácil regresar, ¿no? Pues toda la energía del equipo se puso en preparar a nuestros profesores, en preparar nuestros contenidos y elegimos eh, 20 temáticas, primero 10 y luego otras 10 más, Ujú. que eran las más oportunas para el momento y para las demandas que existía, la necesidad que existía en el mercado. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar 20 programas live. Primero lanzamos 10 en una fase Ujú. 1 y otros 10 en una fase 2. Fue a un tiempo récord, ¿eh? O sea, un programa live normalmente se hacía en un periodo, se programaba que se hiciera en un periodo de 6 meses. Íbamos a hacer dos Okey. programas live. Hicimos 10 en 6 semanas O y sea, luego no, otros 10 más. Entonces, aquí se pues, combina la necesidad de reinventarte ujú. y de moverte a la transformación digital, 100% digital, con la agilidad, ¿no? Estas Claro. células ágiles que me respondieron impresionantemente. Y pues entonces, para cuestión de semanas, ya teníamos habilitado un portafolio que Claro. podía responder a las necesidades del entorno actual, pero sobre todo una combinación sincrónica y asincrónica, donde tú podías trabajar a tu cuenta ciertas temáticas, profundizar, etcétera, pero tenías el espacio con el experto para inspirarte, para ayudarte a implementar. Un aspecto fundamental de estos programas live es que implica mucha aplicabilidad, es decir, lo que aprendes te nutren, Ujú. vas y aprendes tú y luego tienes que aplicarlo en un proyecto, aplicarlo en una actividad profesional.
Claro, y eso se dice fácil, pero como tú sabes, en ciertas temáticas es complicado. desde Entonces, muchos aspectos es bien complicado la creación de contenido, por eso esto que me comentas se me hace particularmente impresionante. Qué y bueno que lo bueno, lo desarrollaron. que te puedo decir es que hoy, de haber tenido antes, teníamos 20 programas en línea y Ujú. teníamos cerca de 180 programas presenciales. Ajá. Hoy tenemos 100 programas 100% digitales, ¿no? Todo nuestro portafolio es 100% Lo digital cambiaron digital. Wow. en tres modalidades, ¿eh? La modalidad Ujú. autodirigida, que ya se Ajá, tenía, la ajá. modalidad live, que te acabo de explicar, Exacto. y una modalidad que creamos como para nichos más pequeños, le llamamos aula virtual. De tal Okey. manera que hoy tú puedes buscar en el TEC de Monterrey, tienes una oferta muy completa de programas, con diferentes contenidos, con tres modalidades. Te quieres ir totalmente autodirigido, vete a Ujú. los online. Te quieres ir totalmente sincrónico digital, vete al aula virtual. Oye, ¿quieres avanzar por tu cuenta y tener espacios para aterrizar tu proyecto? Vete a los programas live. Y esto resolvió Sí. buena parte de la necesidad y yo creo que fue una gran respuesta del equipo. Y Ajá. bueno, prácticamente hoy pues, ya estamos recuperados. Nos Qué tomó bueno. sí 4 meses difíciles, abril, mayo, junio, julio, pero ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, las cosas caminando mucho mejor, gracias a la velocidad de respuesta que tuvimos ante la pandemia. Ahorita me sorprende todo este desarrollo, esa capacidad, ese deployment, ¿sí? Y me interesaría preguntarte un poquito, ¿cómo, ¿qué comentarios has tenido acerca de los usuarios, de los docentes o de todo el equipo, sobre particularmente la percepción de de que es en línea ahora la educación? Sí, hemos visto mucho en América Latina que particularmente no ha tenido una muy buena percepción en, en niveles profesional y posgrado. En educación continua, ¿ustedes perciben lo mismo? ¿Qué hicieron si han enfrentado a esta percepción? Este, si nos puedes Buenísima pregunta, ¿eh? ¿No? Estás haciendo excelentes preguntas, ¿eh? Te platicar. la agradezco. Mira, Ujú, debo decirte que cuando nos fuimos al paro el 14 de marzo de actividades presenciales, ujú, empezamos a ofrecer, con la ayuda de las escuelas, múltiples webinars, ujú. conferencias para que la sociedad entendiera qué era lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Muchos Vale. espacios de parte de Tech Salud, muchos Ujú, espacios de la escuela de gobierno, correcto. muchos espacios de la escuela de negocios, de cómo Ujú. reconvertir tu negocio, todo gratuito. A mí lo que más me encantó del TEC es que se volcó a ayudar a la sociedad Eso a sí. entender el reto que se nos venía enfrente. Mientras eso se daba, fue cuando empezamos a diseñar todo esto. Ajá. Paralelamente, mientras íbamos diseñando, fuimos sondeando a nuestro público Ujú, que atendemos, que son dos básicamente. Personas que van y entran al sitio y buscan y contratan un programa, un diplomado, un curso, un taller, ujú, o empresas que contratan algo, ya sea a la medida o mandan a sus colaboradores a aprender algo. ujú, Fíjate lo que encontramos en las encuestas que debimos de haber realizado a principios de abril. ujú, Solo el 35% de las organizaciones ujú. estaban dispuestas a continuar con una educación continua en un formato en línea. Guau. El otro 65 dijo no, porque no creo en el modelo en línea, Viendo porque esa me quiero esperar a que sea presencial, porque mi gente no está preparada para aprender de esa manera, o incluso por la incertidumbre de la situación económica. también, claro. Entonces, imagínate, el 65% te decía, no voy a continuar, ¿ok? Híjole, ¿cómo los Pero convenzo? fue todo lo contrario Qué en las bueno. personas. Ya. Cuando le preguntamos a las personas que estaban inscritas en algún programa, encontramos una interesante respuesta de un 70% que dijo, prefiero presencial, pero si se extiende la pandemia, yo quiero seguir avanzando O sea, con un no me formato digital. Pero claro. eso sí, cuando se quite la pandemia, me regresas a presencial. Porque todavía pensábamos que iba a durar quizás un mes, 2 meses, ¿no? Claro, claro, claro. Fue interesante porque lo que le dijimos a toda la gente de las personas, les dijimos, mira, tú continúa. Cuando se regrese a lo presencial, si no te gustó el formato virtual, te inscribo al primer grupo presencial sin costo para ti. Eso ayudó a que la gente se animara y dijera, bueno, no tengo nada que perder.
probemos lo digital y si no me gusta, el TEC me va a inscribir en el primer grupo similar que se dé en formato presencial. Pues la verdad es que ya graduamos a muchísima gente, ya terminaron sus programas y muy contentos. Sí debo decir que los índices de recomendabilidad, de satisfacción que medimos en cada módulo, en cada programa, en los primeros meses sí disminuyó. Te voy a dar un dato. Andábamos, tenemos una métrica que se llama el Net Promoter Score, que lo que hace es medir si recomendarías el programa a un familiar o a un amigo. Y es una medida que tiende a elevar la voz del cliente, la voz del participante, porque si tú dices que no, en una escala del 1 al 10, de 6 para abajo te conviertes en un detractor. Solo de 9 o 10 eres un promotor. Y el índice se calcula el porcentaje de promotores menos los detractores. Entonces la escala es de menos 100 a 100. 100 sería que todo el mundo te evalúe en 9, 10 y te recomendaría. Menos 100 sería que todo el mundo estaría enojado. Hace 3 años que lo empezamos a medir, traíamos un NPS de 68, que verificado contra la industria educativa es bueno. Hay otras que traen 58, ya de por sí era muy buena calidad la que tenía el TEC. Y la fuimos mejorando. Antes de la pandemia andábamos en niveles del 86, 87. Se había avanzado muchísimo. Vino la pandemia y en el formato digital empezamos a tener algunas dificultades y se nos retrocedió el índice del NPS a los 70, 76, 74. Nos alarmamos, obviamente. Revisamos que evidentemente la reconversión del profesor hacia un formato digital pues toma tiempo, aunque los hayas capacitado, porque tienen la tendencia humana y natural a seguir haciendo sus clases como eran antes y toman su tiempo en darse cuenta que en un formato digital es diferente. Entonces, fuimos ajustando. Yo te puedo decir hoy con mucho orgullo, con mucha satisfacción, que en el mes de noviembre que acabamos de cerrar, tuvimos un NPS de todos los programas son 100% ya digitales, del 91. Del 91, ¿ok? O sea, es el segundo mes más alto que hemos tenido desde que lo hemos medido, el mes más alto durante la pandemia. Y eso te habla de que de manera muy ágil el equipo fue ajustando. ¿Y cómo le hacen? Escuchando la voz del participante, es decir, dejando que sea el participante el que nos vaya nutriendo, nos vaya retroalimentando en cada módulo y vamos ajustando y vamos mejorando. Y el equipo ha hecho un gran trabajo al respecto. Así que fue difícil al principio, tuvo un bajón y ahorita ya va totalmente bajo control y para arriba. Eso es lo que yo te podría reportar. Y eso ya provocó que hoy ya ese porcentaje de organizaciones, que era como un 65, que estaba en contra y detenido, ya se disminuyó. Debe ser más o menos como un 25%. Y yo creo que es más por un tema de la cuestión económica que está viviendo la empresa, que deciden ahorita detener un poco estos esfuerzos. Pero la verdad es que sí ha sido un cambio radical que hemos visto en el mercado. O sea, fue un entrenamiento masivo de la población en general a educación a distancia mediada por internet, ¿no? Y por eso es lo de la percepción. Mucha gente pensaba que estos cursos en línea son sencillos, son más fáciles, y creo que sí se dan cuenta de que no es tan sencillo, se requiere de habilidades que se toman, como bien lo demuestran tus datos, creo yo, pues tiempo en desarrollar, ¿no? Sobre todo en adultos a lo mejor más rápido, pero son de autogestión. Y esto me abre una pregunta que creo que es muy interesante, sobre todo porque veíamos que el aprendizaje a lo largo de la vida es algo que venía, ¿sí? Pero creemos que ahorita con la pandemia y con todo esto que se aceleró, ¿no? Tú estarás de acuerdo que con la pandemia se aceleran cambios tecnológicos como la automatización y eso tiene efectos en el futuro del trabajo y demás. Entonces, si veíamos el aprendizaje a lo largo de la vida como algo a lo que teníamos que aspirar, me imagino que ustedes ya lo están viendo como algo que ya está aquí, ¿sí? Y que de alguna manera nos gusta o no va a ser también mediado por en línea. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto de aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Y qué está haciendo? O si estos son los primeros pasos para empezar y qué planes tienen más adelante, en fin. Mira, el Foro Económico Mundial fue muy claro al declarar, al señalar que en los próximos años cerca de 1,000 millones de personas vamos a requerir
upskilling, reskilling, algún tipo, para poder mantenernos relevantes en esta sociedad del conocimiento, en esta cuarta revolución industrial. Y podrás imaginar que la región latinoamericana pues es de las que más riesgo tiene y siempre tendemos a entrar muy tarde a las olas de transformación. Entonces yo creo que el rol de las universidades es sumamente importante en este tema, ¿no? Y tenemos que concientizar a la población que el aprendizaje como nos lo enseñaron cuando éramos jóvenes o chicos, ya cambió, que ya no es suficiente, que el conocimiento se duplica de manera muy rápida y por lo tanto tu nivel de obsolescencia es importante. Según algunos estudios, cada 5 años tienes que estar al menos retomando y fortaleciendo tus skills porque si no te vuelves ya prácticamente obsoleto. Entonces, claro, en algunas profesiones mucho más que en otras. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es concientizar a los jóvenes y a toda la sociedad, pero con énfasis a los jóvenes, que el intentional learning, el aprendiz para toda la vida, es algo que ya se volvió una necesidad. Como Alvin Toffler decía, la necesidad de aprender, desaprender y reaprender será la habilidad más importante en el futuro. Hoy es más cierto que nunca. Dicho esto, entonces, para acá en el TEC lo que dijimos fue, a ver, si esto viene a una velocidad gigante y el futuro del trabajo claramente va a requerir ciertas soft skills, pero también ciertas hard skills y ciertos elementos que la población, la inmensa mayoría de la población no está preparada, dijimos, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues como TEC de Monterrey, creemos que nos toca concientizar al nivel de liderazgo de las organizaciones y desarrollar el nivel de liderazgo para que esté adaptado para la nueva realidad que se nos viene, el nuevo futuro y ya se nos vino encima muy aceleradamente y que ellos a su vez puedan ayudar a incorporar a más personas a esta nueva sociedad del conocimiento. Dicho esto, entonces, en el TEC lo que decidimos ya apuntando hacia allá es ir creando un ecosistema en el que a través de una serie de plataformas tecnológicas podamos hacer llegar aprendizaje, pero muy personalizado y a través de una trayectoria de vida de la persona. Déjame me explico un poquito más. Por favor, sí. Creo que el mayor reto que va a haber en el futuro es cómo ayudo a la persona a identificar dónde está parado, cómo está, cuál es su diagnóstico en ciertas competencias, hacia dónde él quiere moverse en su carrera profesional o en su vida personal y qué competencias requiere para poder avanzar en ese camino, ¿no? Entonces crearle la trayectoria de aprendizaje más adecuada para esa persona, porque no todos van a entrar no todos arrancamos desde la misma línea. Esto no es como cuando sales de prepa y todos en teoría traen un mismo nivel de formación y arrancan. No. Te van a llegar de diferentes niveles. Y voy a ponerte un ejemplo muy concreto en el tema de data science e inteligencia artificial, ¿no? Un tema clarísimo que es una competencia, una habilidad que se va a requerir ya se requiere hoy y en el futuro, ¿no? Pero no es lo mismo el que es el data scientist al data citizen. No es el mismo el que programa, que el que analiza los datos, que el que le da la visualización. O sea, entonces empiezas a analizar y es un mundo de skills que tiene que aprender y que hay muchas salidas en las que se puede incorporar un experto en temas de inteligencia artificial y data science. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que construir trayectorias, ¿no? Y entonces decir, pues esta trayectoria, si quieres dedicarte a esto, si te quieres dedicar a aquello, esta requiere de esta otra, escalable, y siempre de manera muy compacta, ¿no? Es decir, ya no contenidos de 120 horas larguísimos, no. Contenidos mucho más concretos que te vayan ayudando a ir. Y entonces las plataformas tecnológicas te pueden ayudar a escalar el volumen, a poder llegar a más líderes y ayudarles a ir desarrollando. Porque el líder no es solamente la cabeza de la organización, o sea, el líder es aquella persona que emprende algo dentro de su organización, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. Entonces, el sueño que traemos y que ya estamos construyendo en el TEC es justamente
este ecosistema donde te vas a poder acercar, te vas a poder diagnosticar, te vas a poder apuntar hacia donde quieres y te vamos a ir acompañando a la velocidad que tú quieras, al ritmo que tú quieras, a ir avanzando en tu proyecto de vida personal e ir aprendiendo no solamente contenidos del TEC, sino contenidos de otros lugares, de tal manera que al final podamos, a lo largo del tiempo vas aprendiendo y vamos midiendo cómo va el impacto en tu vida. Porque también otra tendencia importantísima es el impacto del aprendizaje. Medirlo más allá del NPS, como lo medimos ahora, o de las encuestas de satisfacción o de calidad que tienen los profesores. Tenemos que ir mucho más allá a medir el impacto. Y eso es un poco lo que estamos modelando. El próximo semestre estaremos lanzando para dos grandes temáticas. Una, leadership, que claramente el TEC ha sido definitivo pionero y la verdad es que nos va muy bien ese tema. Entonces, para el tema del liderazgo que se requiere para el futuro, va a haber esa plataforma que te va a ayudar a ubicarte y a desarrollarte. Pero el otro tema es este que incorporamos, que lo consideramos como un Rising Star, es Data Science e inteligencia artificial, ¿no? Excelente. Esos dos elementos son con los que estamos empezando a pilotear. Lo tendremos disponible para junio del próximo año. Muy bien. Y en un formato totalmente digital, con networking sincrónico, con mentoría, con una serie de elementos en el ecosistema que, imagínate, vas a poder hacer networking con data scientists, ¿no? Claro. De todo el mundo, pero también vas a poder hacer networking con tu comunidad local, si eres de Irapuato, con la gente de Irapuato que esté estudiando ese u otros temas. Entonces, tiene como doble vía. Y bueno, esto es un poco lo que estamos construyendo ahorita de cara al futuro, así que te tocará pronto experimentarlo, conocerlo, y así le vamos a ir sumando los trabajos del futuro, los roles, porque más bien van a ser roles que nos van a tocar vivir, de tal manera que así vamos a ir preparando a la plataforma, para el ecosistema, para que tenga los diferentes elementos que se van a requerir a futuro. Y entonces, si tú quieres mantenerte relevante, entra a The Learning Gate, se llama la plataforma en donde vamos a estar ahí, donde va a estar el aprendizaje a tu disponibilidad. Y el contenido se va a ir actualizando, se va a ir agregando, se va a ir desarrollando, en fin. Y aquí tocas algo muy importante y es algo que nos interesa mucho, sobre todo antes de la pandemia era importante, durante la pandemia creo que se volvió todavía más importante, esto de colaboración entre instituciones. ¿Cómo es la colaboración entre instituciones en cuanto a educación continua? Me imagino que es muy distinto a la colaboración que sea en investigación o en profesional, por ejemplo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tienen en plan? Sobre todo con América Latina, con Europa, China, por favor. Es mucho más sencilla la colaboración con otras universidades en educación continua, porque son proyectos muy específicos y muy concretos, no tan ambiciosos quizás como temas de investigación. Pero yo lo que te quiero decir es, hemos visto básicamente dos oportunidades. Una es, el tamaño del reto es tan grande que es absurdo que una universidad pretenda hacerlo por su cuenta, ¿no? Claro. A ver, no puedes, ¿verdad? Entonces, pero sí puedes potenciarte con otros. Entonces, traemos una iniciativa muy fuerte en Latinoamérica de sumar a universidades a que cada universidad ponga lo mejor que tiene con nosotros, con el TEC, para poder sumar y construir algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos estado hablando de la telemedicina, ¿no? Surgió por la pandemia la telemedicina. Hay poca información, hay pocos programas de telemedicina, pero junto con universidades de Latinoamérica, con la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, estamos construyendo un programa de telemedicina con lo mejor y los aprendizajes de varias universidades. Realidad aumentada y todo. Ese ejemplo lo vas a ver muy, muy frecuente, ¿no? Con muchas universidades en Latinoamérica. Por otro lado, también hemos estado mirando al mundo hacia tener alianzas con organizaciones que se están dedicando a temas de tecnología, con startups, con empresas que vienen haciendo las cosas, están provocando una disrupción en el tema educativo. Entonces, también en nuestro ecosistema estamos incorporando aliados que vemos que son estratégicos
y que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay un aliado que tiene una plataforma para conectar de manera muy simple y muy sencilla un mentor con un mentee. Okay. Entonces, pues claramente es algo que se va a requerir a futuro. Y yo necesito hablar con un profe del TEC para consultar este tema, o lo puedas hacer de manera muy sencilla, casi como cuando pides un Uber, ¿no? O sea, con ese nivel de experiencia, ¿no? Y creas el puente, ¿no? Otro tipo de ejemplo es cómo la inteligencia artificial te empieza a ayudar a poder hacer coaching, por ejemplo. Entonces tú estás tú eres un líder, tienes ciertos retos con tu equipo de trabajo y tienes un bot al que le puedes estar preguntando, pues oye, a ver, te hago este reto con mi equipo, ¿cómo lo ve? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el bot te va respondiendo y te va guiando, te va haciendo las preguntas para que tú puedas llegar a la conclusión de cómo solucionar el problema. Entonces te pongo ejemplos de cosas concretas con las que hemos estado conversando y ya platicando para subirlos a nuestro ecosistema. De tal manera que el TEC se convierta más bien en un orquestador que atrae múltiples actores, universidades y como nosotros y de empresas de tecnología en educación. ¿Para qué? Pues para que generemos un ecosistema muy sólido, muy robusto y que está curado por nosotros, en el sentido que sabemos que funciona, ¿no? Alguien ya validó, no es un startup que todavía no demuestra resultados. Entonces, es un poco lo que estamos construyendo hacia futuro. Las alianzas son fundamentales. No lo podemos hacer solos, ni lo queremos hacer solos. Ya, no, totalmente de acuerdo. Nos da a ver, a mí en particular, conocer todos estos proyectos que estás haciendo, toda esta idea de colaborar, de cambio, llegar, y sobre todo me gustó mucho esto que dices de que no, solos no se puede, ¿no? Porque es iluso pensar que solo se puede. Entonces, nos parece que tienen un futuro bien prometedor, ¿sí? Se ve que están haciendo cosas muy bien pensadas, organizadas, con tecnología, y Jorge, no tenemos nada más que agradecerte, ¿no? Tus palabras. No sé si tienes algo con que cerrar, a lo mejor si nos puedes decir un poquito cómo imaginas a ti el futuro de la educación en general en América Latina. Así un esbozo para cerrar la conversación. Mediada por tecnología, obviamente, híbrida. ¿Cómo la ves? A ver, yo creo que va a ser muy diferente a como la vemos hoy. Yo creo que tenemos que reconocer la ridiculez de nuestro sistema actual. A ver, un niño tiene que tomar 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de preparatoria y luego otros 4 de carrera, ¿verdad? Estás hablando de 16 años de su vida para graduarse de algo en el que la mayoría de las empresas dicen que no tiene las competencias, los skills que requiere. Sí, Entonces, y hacer eso cuesta una fortuna, porque tienes que tener un maestro con 30 jóvenes, ¿va? O 30 niños, 30 chicos, ¿no? Y es súper ineficiente y con resultados de calidad. A ver, con la tecnología que existe hoy, claro. Los principales enemigos de la disrupción somos las instituciones educativas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser humildes para reconocer que el mundo está cambiando muy aceleradamente, que las necesidades del futuro van a ser muy distintas y que las universidades tenemos la gran oportunidad de reinventarnos profundamente. Un poco lo que el TEC hizo en el TEC 21, pero yo creo que ahora en una escala todavía más diluida. Ayer David Garza en su charla hablaba de un ejemplo de una caja y una caja abierta, ¿no? Yo también coincido con esa figura, donde dejas de ser un lugar donde vas en un tiempo a estudiar 4 años y sales con un título. Más bien es un lugar donde no importa qué edad, vas entrando y saliendo muchísimas veces, interactuando con gente muy distinta toda la vida. Entonces, yo creo que el término educación continua es un término ya obsoleto, ¿no? Ya, sí, claro. Pero también la universidad, pues el estudio profesional, tenemos todos que empezar a hablar de un aprendizaje toda la vida, permanente, y las entradas y las salidas múltiples y crear más bien ecosistemas de aprendizaje, mucho networking, conectar puentes e ideas. Yo sí creo que va a ser muy diferente, pero creo que como TEC nos toca
la responsabilidad de atrevernos a romper esa caja tan cuadrada, abrirla, no tiene y sentido. seguramente recibiremos un gran premio por atrevernos a cuestionar esa caja y atrevernos a abrirla. Y lo más bonito que tiene el TEC es que una vez que el TEC se atreve a hacer algo, con todas sus dificultades y retos, desafíos, luego hay otros que lo empiezan a seguir, ¿no? Y empiezan también. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad que tenemos en el TEC hacia el futuro de la educación, yo celebro que se haya decidido crear el instituto, porque es justamente el lugar de pensamiento y de thinking para cuestionar nuestros paradigmas desde adentro, ¿no? Y esa es mi esperanza, que nos toque ver, una educación totalmente distinta. Muy bien, me parece una visión muy propositiva, sí, y sobre todo como una luz dentro de un año muy, muy complicado que tuvimos, sí. De mucho aprendizaje también. Yo creo que también, claro. yo le dije a mi equipo ahora en la última sesión a ver de qué estamos agradecidos. Fue impresionante, ¿eh? No, sí, Yo, la verdad, no hubiera visto tanta gratitud de tantas cosas que sucedieron si no hubiéramos tenido pandemia, ¿eh? Entonces, yo lo que le dije al equipo es, oigan, ¿y el siguiente año vamos a necesitar otra pandemia? No, pues seamos así, ¿verdad? Sí, no, el despliegue, la colaboración, no nada más Exacto. el personal, los profesores, los alumnos, la verdad es que todo lo que se ha hecho, y no nomás somos el TEC, esto a todos creo que nos agarró un poquito desprevenidos, ¿me entiendes? La verdad es que sí, nos toca a todos que estamos en educación un verdadero, una palmada en la espalda, pero sobre todo eso es creer que sí tenemos las habilidades, creemos que se puede y sobre todo que pues sabemos que el reto es duro y que se requiere colaboración, ¿no? Y pues cuando el reto es así, que hay otra más que entrarle, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso es lo fascinante. Y eso es Claro. justamente lo que apasiona de trabajar en la educación. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuestros mejores deseos con todos estos planes y estoy seguro de que pronto seguiremos platicando. Muchas Con gracias. mucho gusto, ¿eh? Saludos, que estén muy bien.